Buenas noches, sean bienvenidos a la presente entrevista. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Artes y Diseño, de Punto D y del equipo al cual representamos, le damos a Estudios SOBEC las gracias por ceder parte de su tiempo para compartirnos su experiencia profesional, que seguros estamos será de gran interés para el público en general y en particular para los interesados en el diseño gráfico y la comunicación visual, así como en el arte. Punto D es heredero del espíritu de Visualmente Mexicano, que tuvo 3 ediciones y que hoy, renovando su imagen, continúa entrevistando a diversos profesionistas y artistas mexicanos que se destacan por su talento y por la impronta de nuestra identidad cultural mexicana en su quehacer. Dicho lo anterior, demos paso a la entrevista de esta noche, con el deseo de que la disfruten y enriquezca sus conocimientos. Quisiera comenzar con la pregunta, ¿recuerdan el momento en que se dieron cuenta de la sinergia que tienen como equipo? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? Bueno, Julio y yo nos conocemos desde la universidad, estudiamos juntos, prácticamente estuvimos juntos desde cuarto, quinto semestre, y desde ahí nos dimos que compartíamos mucha afinidad en cuanto a la forma en que resolvíamos los proyectos. Estudiamos en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana Diseño, y justo creo que primero fuimos compañeros, pero después empezó a surgir una muy buena amistad en donde intercambiábamos ideas, formas de trabajo, y posteriormente pues también compartimos varios lugares de lactar, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que teníamos bastante química, nos gustaba mucho el collage a ambos. De hecho, cuando ilustrábamos dentro de las editoriales que trabajábamos, nos gustaba ilustrar con collage, nos gustaba ir a tianguis de pulgas a los dos a buscar cosas para tener materia prima para después armar las creaciones que hacíamos. Y ahí, bueno, pues nos dimos cuenta que podíamos pues construir un concepto, ¿no? A partir de esta cultura popular, ¿no? Mexicana, en el sentido de esa esencia de reutilizable, de darle una nueva concepción a los objetos, a las cosas, a las ideas. Y creo que eso lo compartimos Julio y yo siempre. Y creo que a partir de esos conceptos de retomar todo aquello que ya está y concederles una nueva historia, que es un principio del collage, por así decirlo, es como empezamos a crear también el concepto de SOBEC. Y bueno, Julio inició como freelance y yo trabajaba en una agencia de publicidad y él fue el que me invitó a unirme a su proyecto de estudio, ¿no? Y fue así como decidimos construir juntos un concepto de estudio que en su momento, no lo sé ahora, pero en su momento era distinto, ¿no? En el momento que surgió SOBEC había mucho el diseño minimalista, ¿no? Las influencias de las escuelas suizas, ¿no? Europeas en general, japonesas, ¿no? Y entonces nosotros nos preguntábamos por qué teníamos que llevar ese diseño que surgía de contextos muy distintos a los que vivimos los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves una ciudad suiza, hay mucho orden, ¿no? La gente es perfectamente dentro de ciertos rangos, ¿no? De comportamiento, ¿no? Las calles son perfectas, ¿no? Etcétera, ¿no? En cambio, tú ibas y gozabas la popularidad o el contexto mexicano y había colores, sabores, olores, ¿no? Y entonces te dabas cuenta que quizá un diseño en nuestra perspectiva personal minimal no se adaptaba a lo que era la sociedad mexicana, ¿no? Y entonces en ese momento decidimos construir un tipo de diseño que en nuestra ingenuidad quizá respondiera a ciertas necesidades de un grupo de gente de México que quisiera llevar esa gráfica en este mismo contexto o más allá de su idea, ¿no? Sí, más que nada era una idea que pensábamos que queríamos hacer un tipo de diseño que estuviera más cercano a lo que nosotros éramos, ¿no? A donde habíamos crecido, a donde habíamos, pues sí, a nuestras casas, a nuestros lugares, y que se identificara más con nosotros mismos, ¿no? Realmente no era una idea de enarbolar una bandera, sino más bien establecer un discurso como mucho más personal, ¿no? Como más pues propio de cada quien, ¿no? Entonces,
En el tiempo que nosotros salimos de la escuela, tuvimos la oportunidad de conocer, por ejemplo, proyectos como la revista Raygun de David Carson, donde él explicaba que salir a las calles, ¿no? Eso también alimentaba el diseño, o Neville Brody, de que él había sido punk, ¿no? Y que su forma de ser también contaminaba su diseño. Entonces dijimos, ¿por qué no podemos nosotros hacer también algo así, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea de hacer ese tipo de diseño, que en ese momento lo llamábamos el diseño Fonacot, más bien que venía de la cultura Fonacot, porque era un diseño que venía de estos tipos de casas de interés social, ¿no? Donde las mamás tienen las vitrinas llenas de recuerditos, los papás tienen los coches con adornitos, ¿no? Y queríamos más bien nutrirnos de esa cotidianidad para que trasladarla al diseño. De esa forma es que nos dimos cuenta de que teníamos una gran afinidad, porque los dos teníamos como esta concepción de mostrarnos a través de nuestro trabajo los seres que somos y que vivimos a diario en esta ciudad, ¿no? Y ese fue como el punto inicial de Sobek. Sí, totalmente de acuerdo con lo que me dicen. El estilo de Sobek se caracteriza justamente por eso, por mostrar mucho de la cultura mexicana, creo yo. ¿Qué aporta cada uno de ustedes a sus proyectos? Creo que cuando formas un estudio es importante como medir las fortalezas de cada quien, ¿no? Creo que es como nosotros hemos encontrado una fórmula para que Sobek exista a través de ya 16 años que estamos cumpliendo como estudio, y es qué fortalezas tiene cada uno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ambos aportamos toda la cuestión de arte, creo que por ese lado ambos nutrimos los proyectos, ya sea por separado, dependiendo de la carga de trabajo, o trabajando como un tipo de cadáver exquisito en donde yo inicio un proyecto y Julio lo continúa, pero a reserva también de esa parte creativa. Por ejemplo, a mí me gusta más el contacto con los clientes, ¿no? Entonces, yo me encargo mucho de hacer toda esta parte de nexo con el cliente, un poco de este sentido de cuentas, ¿no? De mandar toda esta aquella de tiempos, ¿no? De necesidades que requerimos, etcétera. Y Julio tiene un don como para la parte también tecnológica de Sobek. Entonces, creo que aparte de lo que la creatividad que cada quien aporta, ¿no? Dentro de cada proyecto, tenemos funciones administrativas, ¿no? Que representan conllevar un estudio de diseño, ¿no? Y sobre todo un estudio boutique, como le llamaríamos, que es Sobek, que realmente está integrado por Julio y por mí. No hay un gran grupo de personas que estemos trabajando el estilo del estudio, y entonces pues tenemos que asumir roles distintos, ¿no? Lo que conlleva hasta hacer facturas, entenderte con el contador, etcétera. Pero creo que es una parte que la hemos tomado como una fortaleza porque nuestros clientes gustan, y creo que es quizá un sector de mercado que tenemos, de hablar con los propios creativos, ¿no? Tener un contacto directo con ellos y no tener intermediarios, ¿no? Entonces, creo que esa es una gran fortaleza que le hemos descubierto como un estudio boutique, y creo que cada uno siempre aporta lo que descubre, ¿no? Aparte del trabajo de diseño, cada uno tenemos actividades distintas y nos gusta intercambiar, ¿no? Que eso yo creo que es importante para quienes forman parte de un proceso creativo, nutrirse de forma individual para después crecer, ¿no? Y que el estudio y que el proyecto y también tu actividad personal o tu forma de ser crezca, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Y cuál es el proyecto de diseño con el que más han conectado? Fue uno de los iniciales de estos chicos que confiaron en nosotros. Se llama Central Films, era una productora de comerciales. Y trabajamos con ellos muchos años hasta que los socios se separaron. Y ellos fueron como los primeros que confiaron como en nuestro estilo, ¿no? Entonces, les proponíamos hacer playeras. Por ejemplo, en el contrato venía a ser 2 playeras. Y nosotros hacíamos como 10, ¿no? Y ellos se enamoraban del proyecto y producían las playeras. Hacíamos, por ejemplo, publicidad para Estados Unidos o festivales que ellos tenían, y hacíamos unas loqueras y ellos las aceptaban. Entonces, creo que ese tipo de clientes fue como el ideal de nosotros y nos dio como bastante credibilidad, ¿no? Por decirlo así, para seguir
pues funcionando como sabe, y también para creer nosotros en nosotros mismos, ¿no? Porque te digo, era de los primeros proyectos y a veces, pues si no aceptan tu trabajo, puedes dudar de que esté bien o mal, ¿no? Pero cuando ves que el cliente se entusiasma tanto como tú con esos proyectos, pues, empiezas a confiar más en ti, ¿no? Entonces empiezas a proponer más cosas de ese tipo. Creo que ese fue el proyecto que más nos ha conectado, porque aparte también lo padre fue que no solo decantó en una relación cliente-estudio, ¿no? O proveedores con el cliente, sino al final nos convertimos en amigos, fuimos su diseño de la invitación de la boda. Entonces, ya también las juntas ya no eran como la primera vez que vas con el cliente, que vas temeroso y vas a ver qué te dice, ¿no? Sino ya era como una reunión de amigos, ¿no? Entonces, también eso te da la facilidad de proponer más cosas, ¿no? De opinar, pues sí, de echarle un poco más de vuelo a la imaginación. Ok, muchas gracias. ¿Y cómo mantienen su relación de trabajo? Creo que mucho es individualmente, ¿no? Es importante que aparte de tu trabajo como diseñador, tengas proyectos personales, ¿no? En el caso de Julio y mío, cada uno apunta a cosas distintas, ¿no? En el caso de Julio ahorita está, por ejemplo, interesado en la pintura, ¿no? Y él se dedica a estar practicando, ¿no? En todos sus ejercicios. Y yo particularmente ahora me encuentro estudiando psicología, ¿no? Ese hacer individual hace que el hacer del estudio se nutra, porque cada día compartimos conocimientos distintos, experiencias, cosas que nos entusiasman. Y creo que una parte es esa, crecer individualmente, porque tienes mucho que aportar al estudio. Y otra es, pues no perder la pasión, ¿no? Nosotros, como te comenté, tenemos 16 años como estudio y amamos seguir diseñando, amamos diario estar diseñando para un cliente cuando llegan proyectos que son, que nos identifican, ¿no? Entonces creo que esa parte de no perder la pasión es algo que todo el mundo debe de cultivar, ¿no? Y llega como pues involucrándote en cosas distintas. La vida no solo es diseño, o sea, es increíble el diseño, pero también hay que vivir la vida, hay que apuntar por tus locuras personales y creo que todo eso va a llegar a nutrir una relación de trabajo porque vas a ser un hombre feliz que va a llegar siempre contando algo distinto a tu socio, a tus compañeros de trabajo. Y creo que eso es algo súper importante. Lo importante es como saber que las cosas o las críticas que vienen de la otra persona son en beneficio del proyecto y del estudio, ¿no? Y no son como ataques o críticas personales, ¿no? Y en ese caso ir dejando como atrás el ego. Yo hago lo más padre, porque a veces sucede que te critican un trabajo y dices, no, está muy padre lo que yo hice, ¿no? Pero después, ya cuando lo ves con otros ojos, pues, no, sí la regué, ¿no? O sí me estaba desviando, o no lo estaba haciendo, o esto que me están diciendo, está bien lo que yo hice, pero va a ser para mejor, ¿no? Entonces, también creo que pensar que las críticas al trabajo, a veces es difícil en el trabajo del diseño y también de los artistas, no pensar que la crítica al trabajo es una crítica personal, ¿no? Pero, o sea, en la medida de lo posible, pues saber que no es una crítica hacia ti, sino es una crítica al trabajo y va en beneficio del propio proyecto y del estudio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y existe alguna diferencia entre Sonia y Julio diseñadores con Sonia y Julio artistas? A lo mejor son muy sutiles, pero, por ejemplo, en la búsqueda de temáticas somos completamente distintos, ¿no? Por ejemplo, también en la forma de abordar los temas cuando hacemos collage. Yo suelo utilizar como personajes más sutiles, más femeninos, no sé cómo podríamos describirlo, pero sí. En cuanto a Julio, por ejemplo, él usa situaciones más disruptivas, podríamos decirlo, más agresivas, ¿no? O sea, sí tenemos como esa parte del yin yang, se podría decir, y creo que cuando ya empiezas a ver el trabajo de Sobe, creo que podrías discutir en lo que hizo Sonia y Julio, en base a los personajes que cada uno crea, ¿no? A veces unos amigos dicen que son tan sutiles que no logran, ¿no? Que Tobek es como
un todo, ¿no? Y es difícil saber qué hace Sonia y Julio, pero quizás si pudieran ver nuestros proyectos de tesis, ¿no? De maestría, donde cada uno están en línea, cada uno hizo su propia obra artística, ahí hay una diferencia muy grande del punto de vista que yo tengo visual y el punto de vista que tiene Julio, y que, bueno, pues es interesante porque nos hace que haya un equilibrio, ¿no? Entre ambas visiones. Sí, aunque la temática, digamos, que engloba, que es general, del trabajo artístico de Sonia y mío, es la misma, que es, por ejemplo, digamos, la magia o lo esotérico o lo simbólico. La manera en que cada quien lo aborda sí es como ya muy diferente, ¿no? También creo que era necesario que lo hiciéramos ahora, ¿no? Ya que estamos muy grandes. Porque también eso va alimentando, ¿no? También te va alimentando para que vuelvas y regreses a proponer nuevas cosas al estudio, ¿no? También a la relación de trabajo. Y a veces, es como decimos, a lo mejor fracasamos en este intento, pero también no puedes dejar de lado intentarlo, ¿no? Y también creo que en ese sentido tú vas descubriendo tus propias, porque cuando nos acompañamos en el diseño, como si yo la riego y Sonia llega con ideas nuevas y se alimenta el trabajo, ¿no? Entonces en diseño es como más fácil no regarla porque cada quien va poniendo partes, ¿no? Pero en el trabajo artístico es más difícil porque a pesar de que los dos opinamos del trabajo de cada quien, sí es como un trabajo un poquito más solitario y si la riegas, pues tú la riegas, ¿no? Y si aciertas, también tú aciertas, ¿no? Entonces sí, también descubrir tus propias debilidades y tus fortalezas es bueno para la relación de trabajo, ¿no? El estudio. Sí, creo que como ustedes dicen, estas dos cuestiones se complementan entre sí. ¿Y cuál es el trabajo que les marcó un antes y un después como diseñadores? En general, bueno, hablaré un poco por Julio, pero creo que cuando empezamos a ilustrar, nosotros trabajábamos en Editorial Televisa, éramos diseñadores de ciertas revistas, y cuando nos empezaron a pedir ilustraciones para tener imágenes que acompañaran a ciertos artículos de estas revistas, que fue un antes y después de lo que podíamos hacer, porque ahí es donde empezamos a implementar el collage y empezamos a implementar cosas de arte objeto, ¿no? De ejercicios plásticos, etcétera, que íbamos sumando a toda esta experiencia que era hacer collage. A partir de ahí nos dimos cuenta que podíamos expresar primero en el terreno de ilustración nuestras ideas y las de otros, pero también nos dimos cuenta que podíamos conjugarlo con el diseño. Y cuando surgió Sobek, el collage siempre fue algo como un mandatorio para hacer los proyectos, ¿no? A tal grado que muchos proyectos, o la mayoría de los proyectos de identidad corporativa que tenemos, están hechos a base de collage, ¿no? Y la mayoría de los proyectos, llámese diseño editorial, diseño de pósters, etcétera, todos se generan a partir de esta experiencia análoga y digital de hacer collage, ¿no? Y eso creo que desde que empezamos a ilustrar fue lo que nos marcó para seguir por esa línea. Lo interesante fue que empezamos a ilustrar como hobby, ¿no? Afortunadamente nuestros jefes en la editorial nos dieron la oportunidad de ilustrar, ¿no? Así como fue una prueba, pero después vimos que ese tipo de trabajo empezó a gustarle como más gente y nos empezaron a pedir más trabajos de ilustración, ¿no? De diferentes revistas, y entonces también eso como marca un punto muy importante, porque cuando ves que tu trabajo tiene eco, ganas también más seguridad en ese tipo de trabajo. Entonces, en ese momento fue muy importante que gente que veía nuestras ilustraciones nos llamaba y nos pedía una ilustración para otra revista diferente, ¿no? A veces ni siquiera que era dentro de la misma editorial, sino era fuera de la editorial. ¿Y ustedes qué esperan del diseño y el arte mexicano en un futuro? Pues, yo personalmente creo que a veces es un poco incierto predecir, ¿no? Lo que podría pasar. Sin embargo, en lo que me toca a mí hacer y aportar, sí me gustaría seguir creciendo con mis técnicas y con
y como artista para poder aportar algo, ¿no? A este desarrollo del arte mexicano, ¿no? Y del diseño mexicano. Que espero pues que todos los diseñadores pues tengan condiciones justas en cuanto al diseño, y no sé si me estoy desviando, pero que tengan condiciones justas de trabajo, ¿no? Y que cada vez los criterios de los diseñadores, que encontremos mecanismos para poder platicar, dialogar y poder encontrar condiciones justas de trabajo, porque a veces pues nos enfrentamos con condiciones un poco, pues desilusionantes, no sé si es la palabra, ¿no? En cuanto a presupuestos, en cuanto a ciertos clientes que quizá a lo mejor no entienden tus propuestas, etcétera, pero creo que un punto a dialogar entre los mismos diseñadores y lograr fortalecernos como un gremio para poder encontrar una mejor calidad y aceptación y pago a nuestro trabajo. Paradójicamente, a pesar de que el diseño está en todas partes, en todo, o sea, ahora sí que no hay momento en que el diseño gráfico no esté presente en ningún objeto, en ningún medio de comunicación. Paradójicamente se ha venido decayendo un poco como las condiciones de trabajo, ¿no? A lo mejor no sé a qué se deba, ¿no? Tal vez es por el exceso de diseñadores o el exceso o por la falta de poder de profesionalizar el trabajo. No sé realmente dónde está ¿cómo se llama? El problema, pero sí creo que sería necesario que pues, todos los diseñadores, porque el diseño mexicano ahora, digo, cuando nosotros salimos, casi no, el diseño, digo, no era muy conocido. Ahora hay muy, muy buen diseño. O sea, los chicos están saliendo muy bien preparados, los ilustradores tienen unas calidades increíbles, pero más sin embargo, creo que las opciones de trabajo, a pesar de que debería de haber mucho trabajo, o sea, se precariza un poco, ¿no? Los presupuestos, las condiciones de trabajo, a lo mejor falta profesionalización en los diseñadores o una manera de cultivar a los clientes, no sé, ¿no? Ahí creo que a nivel de técnica y de calidad estamos muy bien, pero creo que faltaría algún mecanismo que hiciera que donde copiamos, pues mejore, ¿no? Y yo sí creo que es un poco con este diálogo, ¿no? De encontrar juntos caminos en donde podemos lograr que el diseño, en cuanto a estas condiciones de vida, nos permita vivir de eso, ¿no? Totalmente del diseño y ser gente independiente y económicamente exitosa, ¿no? Sí, como ustedes dicen, yo creo que igual en México la profesión puede que esté un poco devaluada, quizá por las condiciones en las que vivimos en nuestro país, pero sí, como reiteran, yo creo que hay mucho talento, no solo en esta época, sino desde antes, y pues sí, yo creo que sobre todo los jóvenes tenemos la responsabilidad de enaltecer la profesión. ¿Ustedes consideran que rompen sus propios estándares para perfeccionar sus proyectos y propuestas? ¿Cómo lo consiguen? Creo que de alguna manera podría considerar que sí, aunque creo que la gente que podría ver nuestro trabajo podría decir si realmente es irrumpe con algo nuestro diseño. Sin embargo, para mí siempre es un reto hacer un proyecto y creo que en la técnica que hemos elegido, que es el collage, tratamos siempre de innovar y no hacer... tratamos de hacer un collage hecho para nosotros, ¿no? Un collage que hable de nosotros y de la perspectiva de Sobek, ¿no? Y esta filosofía de generar un producto o un discurso nuevo a partir de lo preexistente, ¿no? Creo que ese es de donde partimos, a pesar de que usamos objetos preexistentes que vamos encontrando en diversas fuentes, nuestro objetivo es transformarlos completamente en una pieza, ¿no? Y creo que a lo mejor ese es un estándar que hemos establecido en Sobek y es parte de nuestro estilo de collage. Y creo que ahí es a donde logramos siempre rebasar lo que nosotros mismos inicialmente proponemos, y cuando vemos la pieza final vemos que hay como un reto que hemos vencido, ¿no? Sí, creo que también tiene que ver con siempre estar aprendiendo, ¿no? Con ser curioso, ¿no? O sea,
siempre, no sé, estamos estudiando a lo mejor cosas de color o cosas de, no sé, a lo mejor de la misma computadora, de un nuevo programa, de las nuevas aplicaciones, ¿no? Y también, no sé, leemos sobre grabados, sobre pintura, ¿no? Siempre yo creo que estar en ese movimiento, más ahora que es tan fácil estar como enterado, creo que siempre esa necesidad de estar, o sea, aprendiendo, nutriéndote, hace que, no sé si rompamos nuestros estándares, pero al menos manteniéndonos como en movimiento, que siempre estamos girando, girando, girando. Sí, sí, realmente uno nunca deja de aprender, sobre todo en esta profesión yo creo que hay que seguir actualizándose e informándose sobre el tema, sobre todo lo nuevo que surge. Pero ustedes, con lo que refiere a sus procesos, ¿cuál es la parte que más disfrutan de ellos? Una de las partes que más disfrutamos es cuando necesitamos recabar o cazar objetos o recursos para hacer nuestros collages, ¿no? Esto implica salir a la calle, a librerías de viejo, a tianguis de pulgas, como la Lagunilla, ¿no? El tianguis que se pone aquí enfrente del Parque Push en Cuauhtémoc, ¿no? Y hemos ido a tianguis un poco más rudos como el Iztapalapa, el de las bombas, el tianguis que se pone ahí en el Faro de Oriente, ¿no? Entonces, esa parte de cazar, ¿no? Como le llamamos esa etapa de cazar objetos, es muy divertido porque empiezas a encontrar cantidad de cosas que quizá en ese momento ni siquiera te sirven para el proyecto que fuiste a ejecutar, pero sabes, y sale tu espíritu de acumulador y empiezas a guardarlos porque sabes que en algún momento esos personajes que vas encontrando en estos tianguis van a cobrar vida y van a contar una historia. Para mí esa es la parte que más disfruto. Creo que la segunda parte es la investigación. Me parece importante que cuando el cliente te da un brief y si no te lo da, tú hagas una parte de investigación donde hagas preguntas, ¿no? Y donde tú fundamentes las ideas que vas a llevar al diseño, ¿no? Y esa parte de investigación me parece también muy interesante y es a veces una parte que por tiempo dejamos de lado, ¿no? Por las entregas a veces tan cansadas que puede plantear un cliente, pero creo que es importante darse tiempo para esta parte de investigación. Sí, yo también digo, la parte de la cacería de objetos la disfruto mucho, me gusta mucho. También la parte de componer, ¿no? Porque es divertido cuando haces collage, ¿no? Es estar jugando como si estuvieras haciendo una obra de teatro y quién es el personaje principal, quién es el personaje secundario y cómo se van a interaccionar, cómo es el escenario, ¿no? Esa parte es como muy divertida porque mientras vas trabajando el collage, te vas haciendo como tus propias historias, ¿no? De cómo van platicando los personajes entre ellos, ¿no? Esta parte es como muy, muy divertida. Sí, me imagino. Toda esta parte de, como dicen, cacería es muy, muy curiosa. Creo que hasta apela un poco al sentido lúdico del diseño, que es muy interesante porque no solamente es el coleccionar los objetos físicos, creo que también le aporta mucho a nuestro repertorio visual, nuestra biblioteca mental. ¿Ustedes han realizado los proyectos por sentir la necesidad de traerlos a la realidad? Pues sí ha habido proyectos que han surgido de eso, que son proyectos que nos han aportado mucho. De hecho, creo que en tu pregunta de qué proyecto había como marcado, había sido un punto de inflexión en nuestra carrera. Recuerdo que fue el librito de magia ilustrado, que fue que fuimos al mercado de Sonora, compramos libros de magia y pues son pues, libros de puros textos, ¿no? De hechizos. Y lo que hicimos fue hacer un librito de hechizos ilustrado por nosotros. Ese librito venía acompañado también por una figura de resina, que era el santo, que es un santo de resina. O sea, es un muñeco con la cara del santo y con cuerpo de San Judas Tadeo y con alas. Pues fue un proyecto lúdico de que queríamos hacerlo, lo patrocinamos con nuestro propio dinero, se imprimieron 100 ejemplares, como tamaño media carta, y también produjimos el santo. Entonces ese librito y ese muñeco lo empezamos a llevar a las tiendas de diseño. Por eso también empezamos a tener como clientes que buscaban ese estilo de diseño. Esos proyectos que surgieron como de ideas o de ocurrencias que queríamos verlos como materializados nos dejaron como muchos beneficios pues de enriquecedores, ¿no? En cuanto a personalmente, pero también en una cuestión de estudio
nos llevó a que los clientes conocieran lo que queríamos llevar a cuestión visual, ¿no? Y a partir de estos objetos que se vendían en estas tiendas, fue que encontramos clientes como Warner Brothers, MTV, otras editoriales que nos pedían ilustraciones, los mismos del Central Films, se acercaron a nosotros gracias porque uno de ellos compró El Santo, ¿no? Y entonces creo que lo interesante de apostar por llevar a la realidad tus locuras, ¿no? Y todo aquello que transita por tu mente, siempre te va a llevar a un enriquecimiento, sí, personal, pero también creo que profesional. Eso lo hemos visto en los 17 años o 16 de SOBEC. Yo lo sugeriría a los chicos, ¿no? Que apostaran también por llevar a cabo estas cosas que a veces uno deja archivado en la mente y que te pueden llevar a otros planos. Como ustedes mencionan, tiene tanto el beneficio personal como el beneficio con la responsabilidad que tienen, por ejemplo, ustedes con su estudio. Y como dicen, no archivarlo en la mente, sino traerlo a la realidad. Creo que eso es algo muy importante. ¿Y ustedes qué historias les gusta contar con sus creaciones? Siempre vamos historias de estilos, bueno, nos vamos a lo surreal, digamos, me gusta mucho el surrealismo y creo que a partir de esos personajes salidos de sueños, ¿no? En donde a veces lo lógico no entra dentro de la composición, sino puede haber situaciones en donde un perro tiene cabeza de flor, etcétera. Entonces empezamos como a jugar con la realidad, ¿no? Y romper con esa realidad que conocemos día con día, ¿no? de la cotidianidad que vivimos, para llevarla a un mundo de todos los sueños. Creo que ahí es a donde hacemos un insight con la gente, porque reconoce también todas estas fantasías, estos sueños que ha tenido y que a lo mejor se reconocen en alguna de nuestras piezas, ¿no? Lo padre del collage es que te permite, por ejemplo, a uno como creador hacer sus propias historias, pero también al espectador generar sus propias historias. Porque a lo mejor yo estoy contando una historia con un collage, pero la gente que lo ve se puede inventar sus propias historias. Y eso es lo padre, digo, es lo que nos encanta del collage. Cada quien arma sus historias personales con este tipo de imágenes, ¿no? Que son tan sugerentes o simbólicas. También hay un nexo con el inconsciente, ¿no? Y que surge a través de estos ejercicios, ¿no? O de estas creación de personajes, y creo que el inconsciente también de quien lo ve, ¿no? Se ve reflejado y a veces suelen salir esas cosas que están enterradas a partir de ver una imagen, ¿no? Que te conlleva a todo un mundo interior que tienes ahí guardado. Sí, despierta muchos mensajes, hasta subliminales, podríamos decir, y como dice Julio, es una historia diferente tanto para el emisor como para el receptor. Entonces yo creo que es muy, muy increíble que el collage les permita hacer esto. ¿Por qué gustan de integrar diversos elementos o iconos diversos como en una especie de barroquismo neopop u horror vacui? ¿Consideran que es una proyección o reflejo de su identidad cultural mexicana? Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, ya me lo habían básicamente, o sea, de ahí surgió, ¿no? De ahí surge de mirarnos y de no tener como pena a cómo somos, ¿no? Entonces, de ahí surge este rollo de juntar cosas de diferentes naturalezas y su impudor, ¿no? Porque tú lo ves en las calles, ¿no? O sea, la gente pone las cosas con la idea de transmitir un mensaje, pero no le importa de dónde viene, ¿no? Tú lo ves en los tianguis, lo ves en las colonias populares. Puestos de comida. Puestos de comida, ¿no? Este rollo a veces de Navidad de los coches con los cuernitos, ¿no? O sea, todas esas cosas, esas locuras que vienen de... O lo que nos encanta mucho es, por ejemplo, esta manera de ser del mexicano, de traer cosas que vienen de fuera, ¿no? Por ejemplo, como la lucha libre, los tacos al pastor, ¿no? Pero que nos los apropiamos y les damos el propio sentido a nosotros, ¿no? O sea, la lucha libre viene de Estados Unidos y aquí se le puso la máscara, las capas, los personajes, ¿no? Aquí se transformó en lo que es ahora mundialmente conocido, ¿no? Entonces, creo que eso es lo padre de los mexicanos, ¿no? Que tenemos esta habilidad de combinar sin pudor las cosas, ¿no? Sin miedo, sin respeto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que intentamos transmitir también con nuestro diseño, ¿no? Esta manera de ser ecléctica, ¿no? De ver la vida, ¿no? Porque creo que así, digo,
nosotros en nuestras casas así nos formamos, ¿no? Teníamos, en nuestro caso, nuestro papá, bueno, en mi caso, que le encantaba la Sonora Santanera, ¿no? Y veíamos, escuchábamos su música y su look así de salón de baile que se iba a bailar, ¿no? Pero también tenía yo a mi hermano que le encantaba toda la onda de los sonidos de Patrick Miller, de estos sonidos que fueron fundamentales en los 80s, ¿no? Y yo viniendo ya con otro tipo, con una tendencia del rock mexicano, por decir algo, entonces se van sumando, ¿no? Y mi mamá que le encantaba César Costa, entonces son visiones que en una licuadora entran y empiezan a formar tu personalidad, y entonces esto que hacemos, el diseño, en nuestro caso es un reflejo de lo que somos como seres humanos viviendo en este mundo, ¿no? Y lo que podemos aportar y la riqueza cultural, ¿no? Que es algo que apreciamos el haber nacido en este país donde tenemos muchas influencias y que podemos llevarla a nuestro trabajo, ¿no? Y eso es algo que consideramos pues una virtud, ¿no? En el caso del diseño, que lo puedes llevar, ¿no? Puedes tu trabajo, tu ser, llevarlo, tu forma de ser, llevarlo al arte o al diseño. Sí, creo que lo padre de este país es eso, ¿no? Esa pluralidad, o sea, de norte a sur, si tú desde Mexicali hasta Mérida, cada ciudad, cada pueblo tiene un discurso diferente, ¿no? Igual la Ciudad de México, ¿no? Que nosotros somos orgullosamente chilangos, o sea, tú pasas de la Roma, pasas una avenida, que es Avenida Cuauhtémoc, que pasas a la Doctora y ya los códigos cambian, ¿no? Entonces, también así, si te vas un poquito más lejos a Iztapalapa, ya también hay otros códigos. Pues eso es lo padre de esa ciudad, toda esa multitud de mensajes y símbolos y manifestaciones, y dices, ¿por qué no usarlas, no? ¿Por qué no apropiarnos de ellas, no? ¿Por qué no utilizarlas sin pudor, no? También. Totalmente de acuerdo, el mexicano encuentra la manera de apropiarse de estos símbolos y darles un significado completamente nuevo y espectacular. Creo que es algo parecido a lo que ustedes como estudio hacen. ¿Por qué decidieron nombrar el estudio Sobek? ¿Qué representa el nombre para ustedes? Es un homenaje a alguien que de alguna manera nos tocó vivir, que era el auténtico profesor Sobek, que tenía un segmento de magia en un programa que quizá ya nadie de estos chicos que nos oyen o nos escucharán conoce, que se llamaba Siempre en Domingo, que era un programa que pasaba todos los domingos y ya no había Netflix, había pura Televisa o TV Azteca, bueno, antes se llamaba de otra forma, y tenías esas dos opciones, ¿no? O salirte a jugar fútbol, la bici con tus amigos, o ver Siempre en Domingo. Y Sobek tenía un segmento de magia. Era un Houdini al estilo mexicano, ¿no? Era un escapista, el cual ponía retos cada semana de salir de un tanque con agua, encadenado, etcétera. Y de ahí nos gustó esta cuestión del profesor Sobek de hacer las cosas en la mexicana, de adoptar todos estos trucos quizá de las veces y traerlos aquí y hacerlos con los recursos que él tenía, ¿no? Y es así como vemos un poco al diseñador mexicano, ¿no? En estas influencias, pero lo hace a su modo, lo hace con los recursos que tienes y haces cosas muy creativas, ¿no? Y geniales. Y entonces era de cómo hacemos magia, ¿no? Para hacer diseño. Y esta es la idea de llamarlo así, ¿no? Como un homenaje a ese personaje que formó parte de nuestra infancia, pero también como el hecho de hacer magia a través del diseño. Sí, de hacer magia con lo que tienes a la mano, ¿no? Entonces, eso era como el concepto y el homenaje que queríamos como rendir a este mago o escapista. A través de sus diseños lo logran muy bien. Todo en Sobek transpira magia. Ah, gracias. Gracias. ¿Y cómo consideran que fue su proceso para establecer este estilo mágico tan característico del estudio? Creo que cada uno tuvo sus influencias en nuestras casas, como te habíamos comentado, porque esa es una parte muy importante, ¿no? En cómo crecimos. Y después, bueno, pues ya en el trabajo, nosotros empezamos siendo acumuladores, ¿no? Cada quien por su parte, Julio y yo, éramos acumuladores, nos encantaba coleccionar todo tipo de publicaciones, de objetos, y creo que a partir de ahí es que se empezó a cocinar, ¿no? Lo que podría ser una propuesta al estilo Sobek, ¿no?
Por otra parte, el collage creo que es una parte fundamental que empezó también a construir este lenguaje que empezamos a adoptar dentro del estudio, ¿no? Y que es muy característico de él y que siempre es la forma en que resolvemos todo, ¿no? A través del collage. Y creo que a partir de estas herramientas fue que empezamos a construir todo. Algo importante fue que mientras hacíamos este collage, como te platicaba cuando trabajábamos dentro del editorial, que lo hacíamos y a la gente le empezaba a gustar, ¿no? Y así cada vez más. Entonces, afortunadamente, viendo que había una cierta aceptación de nuestro trabajo, empezábamos a ganar como más seguridad, ¿no? Y proponíamos más, y en ese sentido, y cuando veíamos que el santo o el librito de magia eran aceptados, pues ganábamos más seguridad también, ¿no? Entonces, proponíamos otras bloqueras, ¿no? Por ejemplo, de los logos que hicimos para NTV, que eran como, no eran los clásicos logos que se hacían, ¿no? Eran en collage y en arte objeto, y veíamos la aceptación de ellos hacia ese tipo de logotipos, y pues ganábamos más seguridad y proponíamos más cosas así, ¿no? A veces digo, no todos los clientes son ideales, pero tú tienes esa seguridad de ir proponiendo. En la medida que el cliente vaya permitiendo. Y también es importante crear un estilo porque nos hemos dado cuenta que los clientes que llegan a Sobek buscan, no los engañamos, ¿no? La página refleja lo que hacemos y los clientes que se acercan es porque buscan piezas visuales que resuelvan sus proyectos a través del collage, ¿no? Entonces creo que eso es ya una gran herramienta porque los clientes con los que tenemos la oportunidad de trabajar nos piden cosas que realmente podemos resolver con nuestras técnicas. Sí, creo que a veces, hablamos mucho como del estilo mexicano. Me vino ahorita a la mente el proyecto que hicimos para Francia, que es el Festival Río Loco, que lo hicimos como por 5 años. ¿No? Y a pesar de que nosotros lo considerábamos un estilo mexicano, para ellos era la identidad de un festival en Francia, ¿no? Entonces a veces sentimos que no es tan local, ¿no? Sino que la manera de comunicar también puede ser universal, ¿no? O llegar a más gente, ¿no? A nosotros nos sorprendió mucho ese proyecto porque pues, lo hacíamos a nuestra manera, ¿no? A lo mejor no usábamos tanto ya los iconos muy mexicanos, pero sí era la manera de llenarlo de cosas y de collage, y a ellos estaban fascinados durante todo el tiempo que duramos haciéndolo, hasta que la generalidad cambió de la administración y nosotros dejamos de hacer el festival. Pero era algo súper padre, ¿no? También hacer como, saber que ese tipo de lenguaje llega a otro tipo de gente que está al otro lado del mar, ¿no? Ha de ser muy espectacular que, como digan, llegue a otros países, llegue a una escala más internacional. Y cuando estamos hablando como a lo mejor de un lenguaje mucho más local, ¿no? De hecho, ahorita está chistoso porque todos los proyectos casi que tenemos son para el extranjero. Entonces dices, órale, ¿no? Entonces pensaríamos que al estar hablando de un lenguaje muy local, todos nuestros clientes deberían ser locales, ¿no? Mas, sin embargo, está haciendo al revés. Entonces, eso está padre y es interesante. Sí, es muy curioso. Nosotros sabemos que ustedes crearon la feria La Fina Estampa con la finalidad de abrir canales de comunicación a los artistas para tener un contacto más directo con el público. ¿Qué dificultades se presentaron en el proceso para llevar a cabo este evento? Creo que hasta eso no podríamos pensar que tuvimos dificultades porque tuvimos el apoyo desde el inicio del proyecto. Realmente fue un proyecto que no tuvo que buscar espacios, no tuvo que buscar gente que lo apoyara porque tuvimos desde el inicio el apoyo del Centro Cultural Panteón, que es parte del proyecto de Pizzería Perro Negro, en donde ellos nos invitaron a proponerles un proyecto, ¿no? Entonces, creo que nos gusta mucho reconocer porque a veces es difícil encontrar sponsors, gente que cree el arte y que dé todas sus instalaciones para crear un proyecto como fue o es el Fina Estampa, ¿no? Entonces, dificultades creo que más bien es la parte de organización, ¿no? Ya que tienes la idea, creo que es difícil a veces bajarla, ¿no? Y hacer un know-how de cómo llevarla para que otros artistas se sumen y crean en tu proyecto y también confíen en él, ¿no? Creo que esa parte de confianza, sobre todo en el medio artístico, a veces es difícil, ¿no? Porque nosotros empezamos a convivir con artistas a través de la maestría que hicimos de artes visuales, en donde hicimos en grabado,
y tuvimos la fortuna de involucrarnos en el ambiente artístico de la gráfica, ¿no? Y nos dimos cuenta que no había muchos espacios, particularmente en la gráfica, para que estos artistas muy talentosos, veíamos cosas espectaculares en toda la maestría, ¿no?, de los proyectos de los demás compañeros que también estaban haciendo su producción artística, y nos dábamos cuenta que había una infinidad de técnicas y talento, y también de talleres de grabado en la Ciudad de México. O sea, era increíble, a veces pasan ignorados, pero hay un libro que se llama Tiro de Fuego, el cual es un libro que recopila toda la actividad no recuerdo cuántos talleres de grabado en todo México. Y es impresionante conocer el número de talleres de grabado que hay. A partir de ahí, bueno, para no hacerte el cuento largo, decidimos crear un espacio en Ciudad de México, puesto que solo existía la feria en Aguascalientes, donde no había tanto la cuestión de eventos, sino era un proyecto para involucrar producción artística, y había otro proyecto, bueno, acá, como conoces, es un lugar donde sí puedes ver mucha gráfica, y en Ciudad de México no había tanto, había el Museo de la Estampa, pero no había tanto en donde pudiéramos mostrar el trabajo de estos artistas grabadores. Entonces surge así el proyecto. Lo difícil fue bajar el proyecto en pasos, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Una convocatoria. Esta convocatoria tiene que estar muy clara para los artistas. ¿Cómo se van a pasos? ¿Cómo se va a manejar la venta del producto, ¿no?, de cada proyecto? ¿Cómo lo vamos a difundir? ¿En qué canales de comunicación? O sea, estas preguntas son las que nos tuvimos que hacer una vez que Panteón nos acogió y nos dijo, sí, va, hacemos su proyecto, pero ahora bájenlo, ¿no? Y creo que esa es la parte que a veces es difícil encontrar como la logística de cómo llevarlo para que al final el proyecto sea satisfactorio tanto para ti, que los artistas no se sientan defraudados. Esa era una parte que nos angustiaba demasiado, ¿no? Que al final nadie fuera a la feria, que nadie vendiera obra, y al final nos sentimos orgullosos de saber que los artistas se fueron muy complacidos de la difusión que tuvo el evento, que vendieron obra, que eso es algo que a veces es difícil en el mercado mexicano, vender obra artística, y que aparte, bueno, pudimos desarrollar este proyecto durante 3 años, ¿no? Y que ahora tuvimos que, desgraciadamente, cortar un poco con la cuestión de la pandemia, pero que esperemos que en el próximo año quizá podamos retomarlo, porque es un proyecto que fue acogido con mucho entusiasmo en el gremio artístico de la gráfica. Lo padre de Sobek es que así como el Santo, el Sopilote, todos esos, o por ejemplo nuestro primer vinil que fue Zulema y Selena, que ese fue así como un traspié. O sea, son ideas que ocurren cuando, sí, vamos a hacerlo, pero después, ok, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo bajas todo? ¿Cómo se va a producir? ¿Cómo se va Pero creo que lo interesante de Sobek, o de nosotros, pues, es que las ideas salen como espontáneas, salen así con mucho entusiasmo, y después ya poco a poco vamos intentando como aterrizarlas, ¿no? Pero como ya en un inicio decidimos hacerlas, ya aunque digas, ay, no, ¿para qué te metes en tantos problemas? Pues seguimos, ¿no? Continuamos, ¿no? También porque teníamos como responsabilidad con los artistas, ¿no? De hecho, digo, siempre que terminamos la Fina Estampa decimos, no, esta es la última, ¿no? Y ya llega el siguiente año y otra vez. Y un poco también nos da gusto porque sale a petición de los artistas, siempre nos escriben como para preguntarles dónde va, cuándo es la otra convocatoria. De hecho, la primera convocatoria que hicimos tardamos como unas 3 o 4 semanas en llenar los espacios de los artistas que iban a participar con nosotros, pero después, los demás años, era tal el incentivo de participar de los artistas que en una semana ya teníamos todo lleno porque inmediatamente se inscribían, o sea, querían participar. Entonces, para nosotros eso era increíble. El espacio del Centro Cultural Panteón solo nos daba un límite para que los artistas entraran, pero si tuviéramos un espacio grande seguramente involucraríamos más talleres. Sí, creo que eso era lo triste, ¿no? Tener que decirle a cierta gente, no, ya está ocupado, ¿no? O sea, quisiéramos tener como mucho más espacio para que fuera una gran feria, pero pues, desafortunadamente, o sea, por cuestiones de logística y de seguridad, pues el lugar solo tiene asignado un cierto número de stands, ¿no? Entonces, es difícil cuando ya estamos metidos ahí de
hay que publicar anuncios en Facebook, en Instagram, hay que pedirle los currículums de los artistas, y ahora que te pagó, y a ver, anotas quién te pagó y qué mesa le toca y todo este rollo. Pero al final creo que cuando ya estamos en el día de la feria es como muy gratificante ver que llega gente a ver la feria, a comprar, y los artistas también en esta interacción con sus compradores o sus seguidores. Creo que esa parte vale todo el esfuerzo. El tener la idea y consolidarla, eso es ya lo complicado. Pero en mi opinión que es muy bueno abrir este tipo de espacios para los artistas. La pandemia ha afectado este tipo de eventos, pero creo que es importante retomarlo siempre que se pueda, que es muy necesario en nuestro país, sobre todo en estos momentos. ¿Y qué experiencias les ha dejado coordinar un evento de este tipo? A mí particularmente ha sido el conocer a otros artistas, ¿no? El convivir con ellos, el maravillarme por sus técnicas, por su pues, increíble trabajo artístico, ¿no? Además, el descubrir, por ejemplo, que en un taller, mencionando un ejemplo, Utopía Gráfica, ¿no? Que es de Ciudad de México, está en la colonia Roma, en él se albergan propuestas de otros 10 artistas, o sea, dentro de un taller que descubrimos que eran muchos en la Ciudad de México, dentro de ese taller trabajan 10, 15 artistas que van a producir ese taller. Entonces, la oferta de estilos, de temáticas, es inagotable. En la Fina Estampa lo puedes ver, cada stand es inagotable. Entonces, para mí el conocer el talento de los artistas mexicanos a través de la gráfica me entusiasma mucho y creo que a veces uno dice, bueno, ya tengo mi estudio, diseño, pero ¿cómo puedo más aportar socialmente? En el caso de Sobek, quizá este es un instrumento para ayudarnos ayudarnos entre artistas, entre diseñadores, a difundir lo que hacemos, ¿no? Con orgullo que los demás, ahí en la Fina Estampa tenemos mucho público extranjero que ha ido a visitarla y ha comprado obra también. Y creo que lo importante es que hagamos cooperativas, ¿no? En el caso de la Fina Estampa, es artistas que se han sumado con nosotros, entre todos financiamos, digamos, el proyecto porque todos contribuimos con los gastos, ¿no? Fijos, que son las mesas, la seguridad que tenemos que pagar. Afortunadamente el Panteón no nos cobra por el espacio, que es una gran ayuda, ¿no? Nos proporciona el espacio solo por el hecho de también aportar algo al arte mexicano. Y creo que es hacer cooperativas, es hacer toda esta parte de unión, que es lo que yo creo que ahora nos ayudará a salir adelante, ¿no? Con estas situaciones complicadas que se vienen. Aparte de toda esa experiencia logística que te deja hacer un proyecto de esta naturaleza, a mí lo que me gustó mucho, aparte de ver y conocer artistas que admiraba, ¿no? Conocerlos ahí de mano, o sea, ahí de frente, ver también que se generó una mecánica como de fraternidad, de amiguismo, de compañerismo, ¿no? Porque al final se juntaban los artistas y dicen, oye, yo consigo el papel más barato acá, te paso el dato. Al final en la segunda, ¿no? Ya que se terminó la feria y se fue toda la gente y quedaron solo los artistas, todos empezamos a intercambiar obra entre los artistas, ¿no? Fue como algo muy conmovedor porque a veces tachan a los artistas de que son como muy cerrados en sí mismos, pero ver toda esta como fraternidad y de yo te cambio esta por esta, casi como cambiando estampitas, fue muy gratificante. Me tocó esto como escuchar un grabador, le decía a otro grabador que lo invitaba a su taller para que fuera a producir ahí, o se juntaban para generar otros proyectos. Esta parte fue muy, muy padre, ¿no? Ver que podemos como unirnos y sacar adelante como proyecto. Como mencioné, yo creo que son experiencias muy gratificantes, tanto en la cuestión personal como en el aportar algo a la sociedad en cuanto al arte mexicano. ¿Qué respuesta han tenido por parte tanto del público como de los artistas? Ha sido excelente, digo, la verdad es que no sabíamos hasta qué punto iba a haber gente interesada en la gráfica. Creo que a pesar de que la gráfica es una técnica muy tradicional, ¿no? En México, ¿no? De expresión, que viene del pueblo, ¿no? Digamos, y que a través de la gráfica es como si llegaron a informar, ¿no? A las masas, y creo que puede hasta ser un antecedente del diseño gráfico, ¿no?
en estos panfletos, ¿no? Que se originaban, posadas, etcétera, que a pesar de que es tradicional, que no encuentra tantos lugares de mostrarse como quizá la pintura, la fotografía, ¿no? Y entonces pensábamos que a lo mejor no íbamos a tener ruido, ¿no? Y que no iba a haber gente que iba a ir a la feria y que los artistas nos iban a ver con cara de a qué horas llega la gente, queremos vender, queremos platicar. Y sin embargo, vimos que había, mucha gente visitando el evento y sobre todo mucha gente comprando, o sea, iba con ese propósito de comprar. Entonces creo que la primera feria nos rebasó en el sentido emocional porque no pensamos que iba a tener tanto aceptación por el público y a la vez pues los artistas se mostraron muy entusiasmados de seguir participando con nosotros. Bueno, afortunadamente fue una sorpresa para nosotros, como dice Sony, no sabíamos qué iba a suceder con la feria, solamente en nuestro caso era como de reunir a esos artistas y ver que hubiera algo de gente, ¿no? Pero sí fue como bastante gente y lo que me sorprendió fue ver cómo había gente que iba a ir a comprar cosas a la feria ya sea para regalar o para decorar su casa, ¿no? Entonces ya había como gente interesada exclusivamente en ir a comprar. Eso nos sorprendió mucho, ver que había mucho público extranjero que venía a comprar también. Entonces fue una sorpresa, pero creo que pues en ese sentido ese experimento, ese evento fue como exitoso, ¿no? En ese caso, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la gente cada vez, digo, ahorita ya se paró, pero siempre nos están escribiendo que quieren participar. Luego, por ejemplo, cada vez vamos haciendo como un catálogo de talleres y de artistas que nos mandan su trabajo y sus ligas de sus páginas porque quieren participar en la feria, ¿no? Ojalá tuviéramos un espacio mucho más grande, pero digo, el número de artistas que están muy interesados en participar es bastante, ¿no? Digo, siempre le damos prioridad a los que nos apoyaron la primera vez, ¿no? Que ellos no sabían qué iba a pasar con esta feria y sin embargo apostaron por participar con nosotros, ¿no? Pero siempre intentamos rolar como de los ya consagrados, de grabadores ya consagrados, a los estudiantes, a los emergentes y a los independientes, ¿no? Y así como también algunos ilustradores que le dan como esta vida plural, ¿no? a la feria. ¿Vamos a esperar una nueva edición de La Fina Estampa? Nosotros también la estamos esperando. Sí. Es difícil. En algún momento Panteón nos preguntaba si había forma de llevar esta feria en forma digital, digamos, en redes sociales, etcétera. Sin embargo, yo le comentaba a Andrés Medina, quien nos hemos entendido para hacer esta feria, que un gran valor, una fortaleza de feria es este intercambio personal con el artista de frente a frente, ¿no? El tocar la pieza, el ver la impresión, el grabado tiene algo maravilloso que es ver el lenguaje de la misma tinta, ¿no? El tocar la textura, el gofrado que dejan ciertas técnicas como la madera, etcétera. Y me parecía a mí que la feria tiene su encanto en ese sentido de ir a ver las piezas y de hablar con el artista y conocerlo. Entonces, se me hacía complejo, no la podía imaginar, quizá también por mi generación, ¿no? A la que pertenezco, el hacerla ya de una forma digital. Probablemente tengamos que encontrar un mecanismo cuestionándonos cómo va la vida después de la pandemia, ¿no? Y que tengamos que instrumentarnos de otros medios para seguir la feria, pero inicialmente nuestro sueño es seguir teniendo una feria como las que hemos organizado. Sí, creo que un gran valor, como dice Sony, es ese que tú vayas y platiques con el artista y el artista te platique por qué hizo esa obra, cómo la hizo, cuánto tiempo le llevó. Creo que eso es un gran beneficio de la feria, ¿no? Entonces, no queríamos como perder eso, ¿no? Y como dice Sonia, a lo mejor nosotros ya estamos como muy anticuados y las cosas y esta manera de interaccionar digitalmente se nos hace un poco lejana y quisimos esperar precisamente por eso, para no perder esa esencia de la feria, ¿no? Pero si las cosas no mejoran, pues que creo que tendríamos que hacer implementar algo que pudiera darle continuidad de alguna forma manera virtual, ¿no? Creo que es algo que no descartamos, sin embargo, esperamos pues que podamos volver a retomar el proyecto en su forma original. Sí, porque como ustedes comentan, se pierde un poco esta esencia de tener la interacción con el artista, con la obra original en físico.
¿Y han descubierto un denominador común en los artistas que participan en la fina estampa? Quizá que son workaholics. Producen, o sea, a mí me impresiona la cantidad de piezas que producen. O sea, realmente hay una gran producción de gráfica en México. O sea, cada taller en verdad produce y a su vez los artistas que están afiliados producen mucha obra. O sea, realmente son incansables y obsesivos quizás, ¿no? En un punto trabajan mucho y lo aprecio. Pero sí me sorprende, tú cuando tengas oportunidad, si es que volvemos a hacer el evento físico, verás que no hay un centímetro de pared que han ocupado porque hay mucha cantidad de trabajo que exhibir y muchos artistas dejan trabajo abajo de sus mesas para seguirlo exhibiendo porque no caben, o sea, tanta producción que hay. Entonces, ese es el común denominador que yo he descubierto, particularmente en los artistas gráficos, que es que producen mucha obra. Sí, yo creo que eso viene también por la pasión por crear, ¿no? Entonces, creo que esa pasión por crear es la que los lleva a esta necesidad de estar produciendo y produciendo y produciendo, ¿no? Por eso ha sido el éxito de la feria, ¿no? Porque esa gente que produce tanto tiene un lugar donde exponer ese trabajo y enseñárselo a la gente que le agrade su trabajo. Sí, es increíble. Yo creo que ha de ser muy padre. Sí, la verdad es muy interesante, ¿no? Ver el salón lleno así, tapizado de grabados, es muy bonito. Sí, me imagino. Conociendo sus trabajos de colar, ¿cómo describirían sus sueños? En mi caso, son muy azotados mis sueños. La verdad es que siempre hay sangre, siempre hay situaciones complejas. No sé por qué, a lo mejor tengo ese espíritu de alguien que vive en la ciudad, ¿no? Vive angustiado, pero siempre sueño cosas como muy extremas, ¿no? Sin embargo, me gusta vivir esas experiencias intensas en mis sueños, ¿no? Creo que es a lo mejor una parte donde me desprendo y juego otra personalidad, pero sí, mis sueños son demasiado extremos, ¿no? Pero me gustan, a veces rayan en las pesadillas, ¿no? Pero me gusta porque traigo material, o sea, todo eso para mí es inspiración y es materia prima para contar historias. Sí, a mí mis sueños son como siempre como viajes y lugares y mucha gente. Entonces, digo, siempre también me gusta mucho soñar porque siempre es como si fueras a algún lugar, ¿no? Un lugar que no conoces, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, a veces dices, no, pues es Francia, pero o sea, en tu sueño ni idea que es muy diferente, ¿no? Y pasear y conocer gente en esos sueños, ¿no? Digo, por lo general mis sueños son como de ir a lugares diferentes, ¿no? Siempre es, o sea, aunque según en mi mente es el mismo lugar, ¿no? Es, por decir Francia, ¿no? Pero siempre que voy a Francia es diferente, ¿no? Entonces, eso es padre, ¿no? Por eso me gusta siempre la hora de dormir, porque siempre sé que voy a viajar, ¿no? Y así me ahorro las vacaciones. Sí, es increíble. Sin sus sueños no tendríamos todo lo que Sobek nos ha ofrecido. ¿Y qué ha sido lo más curioso que han encontrado explorando, chachareando o en sus cacerías por la ciudad? Por ejemplo, hay un cenicero que publicamos en la página de Instagram, que es un cenicero como de los años 40, que es un cenicero como ardilla. No, es como un zorro, ardilla, no sé, pero está chistoso porque le tienes que meter el cigarro por la boca y entonces por su sombrerito saca el humo. Entonces es algo así como muy chistoso, ¿no? Muy simpático. De hecho, ese cenicero lo teníamos en un librero y un amigo extranjero lo vio y lo fotografió y me dijo, oye, ¿qué es esto? Estaba fascinado. Yo realmente descubrí el carisma de ese cenicero justo cuando él me escribió para decirme que estaba fascinado, pero que no sabía para qué servía, ¿no? Y entonces, ya después de explicarle el mecanismo del cenicero, la creatividad mexicana, ¿no? Porque a mí me parece que ese cenicero era de estos que regalaban en las ferias en un momento, ¿no? Y bueno, pues conseguimos también ejemplares de la novela gráfica, no, el cómic de Sobek, el número 1, 2 y 3 del profesor Sobek, tenía su cómic. Y entonces conseguimos los primeros números en la lagunilla. Es que hay muchas cosas.
Sí, bueno, muebles, por ejemplo, compramos hace tiempo un mueble de estos de doctor, donde antiguamente guardaban las medicinas, y bueno, pues el mueble es todo emblemático, está en nuestro taller, y ahí guardamos ahora nosotros nuestras tintas, ¿no? Y bueno, es que siempre descubrimos, siempre que vamos a la Lagunilla, lo que nos pide es dinero, porque encontramos cosas increíbles, encontramos un especial de Pinocho, que también me encanta. Un juego de jarras surrealistas que son típicas de los años 60. De hecho, salen en muchos catálogos de coleccionistas. Y son jarras que tienen cara, tipo como las de, ¿cómo se llama? Alicia en el País de las Maravillas. Son de ese estilo, entonces son súper emblemáticas de los 60 y ya casi no se consiguen. Entonces, cuando logramos comprar el set de jarritas con carita, bueno, fue... Sí, también muñecos de Sololoy, que se llamaba, que son muñecos, es que se llama, le decían Sololoy porque eran muñecos de celuloide, que es un plástico duro que se puede quebrar con facilidad. Entonces, esos muñecos también que hemos conseguido, que son difíciles porque se estropean fácil, hemos conseguido de esos, maquinitas sumadoras que son de metal. Más que... Tendrían que venir al taller para ver, tenemos muchas de las cosas que compramos exhibidas en el taller y siempre son un regocijo para quien nos visita ver toda esa historia, un poco hasta del juguete, ¿no? Sí, a veces es chistoso porque luego pensamos, por ejemplo, hay un muñeco que se llama el hombre invisible, que es un muñeco de plástico transparente que por dentro se le ven todas las venas y los músculos, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero ese muñeco, ¿no? Porque lo había visto en internet, a lo mejor en la casa de algún otro amigo. Es muy difícil conseguirlo porque como es un muñeco que era para los niños para armar, se le pierden las piezas y es muy difícil conseguirlo. Entonces, en una de esas de tianguis lo conseguimos completito, con su caja, todo, ¿no? Entonces ahí lo tenemos también. Se vuelven hallazgos y triunfos cuando logramos encontrar cosas así. Sí, maravilloso. Yo creo que su colección ha de ser muy extravagante e increíble de presenciar. Exacto. Bueno, Sonia, Julio, Estudio Sobek. Con esto concluye la entrevista y en nombre de Punto D y de la Facultad de Artes y Diseño, quiero agradecerles. Muchas gracias y felicidades. Gracias y bueno, pues si quieren tener contacto con nosotros en nuestra página web, sobek.com, hay una hoja de contacto y ahí nos pueden escribir para dudas o ampliar algo. Estamos siempre gustosos de tener comunicación con todos ustedes y pues mucha suerte en sus empresas y sueños. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un bonito día. Igualmente, adiós. Adiós, hasta luego.